A nuestro llamado. El día de hoy queríamos platicar con ustedes para darles a conocer algunas situaciones que se viven aquí en Zamora y en diferentes partes del estado. El hecho aquí de la problemática en Zamora, que ya lo hemos planteado en muchísimas ocasiones, la invasión de los servicios del transporte foráneo al servicio urbano. Tanto los camiones de segunda clase y el transporte público federal que deberían de estar en la central de autobuses. Bueno, ya nomás se le dice central de autobuses, pero ya no tiene autobús, la mayoría andan en las calles. Entonces, importante el llamado a la autoridad a que regule verdaderamente la prestación del servicio, porque nos mete a los transportistas, nos mete en los escenarios de que nosotros sí tenemos obligaciones y ellos no tienen hacia nosotros. Ahora que suspendimos los pagos de nuestros derechos de renovación de concesión, el coordinador salió a decir que tenemos obligación de pagar, y eso lo sabemos desde hace muchísimos años, pero ellos qué obligación han tenido con nosotros, qué respuesta han dado a toda la problemática que tenemos. Entonces, es por ello que hoy decidimos dar la rueda de prensa aquí con ustedes a recordar, porque hemos estado varias veces con ustedes, que es el mismo problema, la invasión de los servicios, el servicio urbano, el hecho de también los nuevos servicios que han venido creciendo, el transporte escolar y el personal, que también andan sueltos. No ha habido ningún accidente grave más que el que pasó en La Piedad, donde hubo 4 muertos y que no quería pagarle a los fallecidos, a las familias, y no ha pasado nada grave. Yo digo que no tarda eso en que se detone, porque lo prestan de manera irregular con cualquier tipo de vehículo, cuando hay una reglamentación para el transporte escolar. El transporte escolar lo pueden prestar con unidades hasta 17 plazas, que son las Toyota, las Urban, sin modificación, o sea, con los asientos como vienen de agencia. Ese es el transporte escolar de primaria y de kinder. Hacia arriba tienen que prestarlo con camiones, y todas esas unidades no tienen que tener una mayoría de más de 10 años. Y si ustedes ven, anda cada carcancha que arriesgando a los niños y a los jóvenes, porque bueno, es un problema grave el que se está viendo, pero no ha sido atacado por la institución rectora de transporte. El transporte personal en la misma condición. Son camiones que deben de tener todas las condiciones de seguridad para los trabajadores, ventanas, salida de emergencia, el cuidado de otra, aparte del chofer debe llevar otra persona quien va cuidando el deceso de los trabajadores y todo este tipo de cosas. Entonces no hay una reglamentación, y obviamente la ambigüedad genera complicidad y aparte desorden en las calles. Esas son algunas de las situaciones que vivimos aquí en Zamora, y que verdaderamente impactan a los compañeros, porque pues, han invertido en camiones, y la inversión, yo quiero decirle, la han hecho sin apoyo gubernamental, sin ni un peso de gobierno. El gobierno anda pensando en hacer grandes negocios como el Metrobús en Morelia, que aunque no caben y que no sabemos más que lo que ustedes saben, porque no nos han dicho absolutamente nada, no hay transparencia, y eso es lo que adolece esta cuarta transformación, la transparencia, la rendición de cuentas, la claridad hacia la sociedad. El hecho de, lo decía yo hace rato, no sé con quién platicaba, de las plataformas transnacionales. Es una locura pensar que un gobierno va a poder estar pendiente de los servicios que hace una plataforma. Jamás les quieren cobrar el 3% y sin concesión.
cuando los compañeros taxistas pues tienen su concesión, pagan sus derechos, pero aparte de ello, pues hay una situación que es muy importante. La cuestión política de México dice que no debemos de haber ni ciudadanos ni de primera ni de segunda, y al hacer alguien que no preste en las mismas condiciones el servicio, lo están haciendo un ciudadano de primera, y eso es donde nosotros vamos a atacar jurídicamente. Les decía del Metrobús, no conocemos nada más que el nombre y lo que vemos en la misma prensa, y la misma prensa cuando le preguntamos qué sabe, dice pues nomás lo que nos dicen. Estamos en la misma condición. Aquí ya se hicieron en Zamora estudios, aforos, porque van a mejorar la prestación del servicio con otro tipo de vehículos, no sé qué camiones, o sea, aquí traen puro camión bueno, verdaderamente son una de las ciudades que traen buen transporte, al igual que en Uruapan, donde quieren meter, dicen que cablebús, pero la última reunión que tuvimos con ellos nomás presentaron del teleférico. Un teleférico no moviliza un gran número de ciudadanos, pero aparte los teleféricos son para ciudades en donde existen barrancas, donde no hay acceso para el servicio público, y en Uruapan se cubre el 100% del servicio de las necesidades del ciudadano en la área urbana, y en la área foránea en las comunidades de la misma manera, al 100%. Allá son más o menos 570 camiones, y también en las mismas condiciones de las de mis compañeros de Zamora, porque ellos también han invertido. Entonces, cuando hablamos de proyectos como estos, pues se habla de 9,000 millones en Morelia, que es atractivo porque siempre, sin descuidar el diezmo, aunque digan que no, pues el 10 viene siendo 900 millones muy atractivos para sus cuates y sus compadres, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que estar ventilando. De la misma manera, el proyecto de Uruapan cuesta 20 millones de pesos cada kilómetro del teleférico. Entonces, si hablamos de casi un promedio de 440 millones de dólares, hablamos de 9,000 millones de pesos, otros 900 millones de diezmo. Entonces, pues es obvio que ellos quieren aventajar en eso, aunque dicen que no hay dádiva en este gobierno, pero yo creo que más de uno de ustedes sabe que sí la hay, que hay cobro a las constructoras, sí les cobran, y hay cosas más importantes que requerimos los michoacanos, principalmente la inversión en los cuerpos de seguridad. La situación en salud está por los suelos, que no hay medicamentos, y que aún así yo veía al secretario de salud, a Díaz Ibarra, que decía que somos el estado que más medicamentos tiene, pues no sé dónde, porque la gente cuando lo requiere no hay. La misma situación que el relajo que traen de la educación, y pueden ir señalando muchas cosas, las carreteras despedazadas. Aquí ustedes pueden agarrar la primera aquí cerquitas, la que va hacia Tocumbo, hacia Los Reyes, despedazada, y así como esa están la gran mayoría de las carreteras. Yo digo que esas inversiones deben de primero desarrollar el transporte. Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero sí pedimos transparencia, y le hemos pedido, y le vuelvo a pedir al gobernador, que nos sentemos a platicar, que escuchen a los transportistas, que después de 3 años de pandemia, en qué condiciones económicas nos encontramos, porque no fue fácil, y aún así subsidiamos. Nos tocó subsidiar todos esos casi 3 años, nos tocó subsidiar a nosotros. Aún sin rentabilidad prestamos el servicio, y el prestar el servicio en esa condición, pues obviamente fue recurso que nosotros aplicamos en nuestro bolsillo, y verdaderamente se siente uno decepcionado. Un gobierno que decía que iba a escuchar a todos, y aquí vienen y hacen estudios a Zamora y no invitan a los compañeros transportistas para que conozcan en qué condiciones está el servicio, porque yo he dicho,
hay que estirar la cobija hablando más claro, todas las unidades que existen, si se requiere una readecuación y reestructuración de rutas, pues hay que hacerla. Y de esa manera, estirando la cobija hasta donde dé, el gobierno va a conocer qué necesidades hay en las rutas, en las diferentes áreas del salud. Lo mismo proponemos en Morelia, lo mismo proponemos en Uruapan, y lo mismo proponemos en Lázaro Cárdenas, porque también ya les salieron haciendo estudios. Y en diferentes ciudades han andado haciendo estudios de por qué ellos son los que van a meter o decir qué tipo de camión, cuando nosotros conocemos qué tipo de camión es el adecuado, el que nos rinde y el que podemos pagar. Porque de acuerdo a lo que dicen, si es un articulado, más o menos anda entre 14 y 15 millones de contado. Financiado cuesta 30 millones, hay que pagar 600,000 pesos mensuales. Pagar 600,000 pesos, hablamos de 20,000 pesos diarios. La ruta mejor, de las mejores que hay, y es una o dos, andan entre 500 y 400 pasajeros. Hablo de 5,000 pesos y de 4,000 pesos. Las demás andan de 2,500 pesos de ingreso diario. Menos el diésel, pues les quedan como 800 pesos. A pagar 20,000 pesos o comprar camiones eléctricos de 8 millones de pesos financiados, pues también son 250,000, 300,000 pesos mensuales, que se tiene que sacar 10,000 pesos única y exclusivamente para el camión. Entonces, eso es lo que le decimos, y le hemos invitado al gobernador a que en lugar de preocuparse por este tipo de servicios que entendemos que hay que mejorar la prestación del servicio hacia la sociedad, se siente con nosotros y que conozca en qué condiciones económicas estamos. Aquí muchos compañeros frenamos los pagos a las financieras porque no nos alcanzó. Y al igual que Zamora, Uruapan, Morelia y diferentes municipios del estado, se frenaron los pagos a las financieras. Entonces tenemos una deuda ahí. Entonces sí es importante comentar esto, y le hemos pedido al gobernador varias veces de sentarnos o que transparenten los proyectos. Yo digo que si nada se oculta, aparte yo le digo al gobernador, si dicen que nosotros somos los malos, invitemos los medios de comunicación que estén en todas las reuniones. Yo no oculto nada, ni voy a pedir nada. Lo único que digo, si va a invertir a alguien, pues que tenga la rentabilidad para poder pagar eso, porque ellos se van a llevar fácilmente sus 900 millones y los van a dejar embarcados con los pagos de esos camiones. Entonces sí es difícil. Entonces eso es a lo que nosotros no queremos caer. De por sí ahorita traemos el problema grave con la situación de nuestros pagos, y todavía traemos el problema ahí con el gobierno, y que el gobernador dice que va porque va. Pues hay muchos escenarios en los que tenemos que luchar, en lo jurídico y en lo social. El hacer este tipo de servicios pues es desaparecer miles de fuentes de empleo de muchos padres de familia. Señor Pasalagua, Sí. Esta problemática que están enfrentando de invasión de rutas, ¿les afecta a ustedes en lo económico, en la misma prestación de servicios o simplemente en la contratación de los choferes? No, afecta en el ingreso, te afecta un 30, un 40% el ingreso. Y cómo se determina, pues te disminuye tu ingreso mensual. Los choferes dicen muy fácil, y los que traen contadores pues ven cómo ha ido disminuyendo cada día más por la prestación de servicio. Vienen de las comunidades, se meten, y el gobierno los deja que se estacionen dentro de la ciudad y generan caos vehicular. Los mismos camiones foráneos que nada tienen que hacer en el área urbana, que deben ir a la central de autobuses y que aquí están. Pero sí, siendo autocrítico, ¿consideras que el servicio de transporte público que ustedes prestan le da batalla a las necesidades que tiene Michoacán? ¿O les falta, y no solamente en el equipamiento, también en la capacitación, también en la higiene de las unidades, también en el mantenimiento de las unidades?
tú consideras que están a la altura de lo que pide Michoacán en transporte público? Y la otra pregunta es, ¿son suficientes las concesiones que se tienen actualmente o sí se requiere liberar más? Bueno, el hecho aquí en Zamora se sobresaturó. ¿Por qué se sobresaturó? Si recuerdan, eran unidades pequeñas y se metieron camiones. Y un camión triplica o cuatriplica 4 unidades. Entonces, cuando se cambia la mayoría del transporte, pues aquí se sobresaturó con un 300, 400%. Yo creo que ustedes saben que no hemos sacado concesiones nunca desde que yo llegué a la organización. Y te puedo decir, más de 30 años tenemos que no se pide una sola concesión para Zamora, por lo mismo. Ellos paran camiones. Entonces, cuando dice el gobierno se requieren nuevos servicios, pues, ayúdenos a distribuir los camiones hacia los nuevos servicios que ustedes dicen que existen. Ahora, lo que decías, ¿es suficiente? Está sobresaturado el transporte. Está exageradamente sobresaturado. Los gobiernos anteriores, por ejemplo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, pues nos duplicaron el parque vehicular del transporte. Te puedo poner un ejemplo cuando hablo de los taxis. Morelia, ¿sabes cuántas concesiones? ¿Saben cuántas concesiones tiene Morelia de taxi? No. Querétaro tiene 1,200. ¿Cuántas creen que tengan Morelia? Unas 3,000. Tenemos 11,000 concesionarios. Para que se den una unidad de la falta de servicio. En el transporte urbano andamos casi 4,500 en Morelia. Entonces decimos, bueno, redistribuye las rutas, adecuarlas a las necesidades de la sociedad y ver las necesidades y ahí nos sentamos, ¿no? Pero lo que pasa, el taxi al sobresaturarse, como aquí en Zamora, pues obviamente busca otras alternativas de servicio, nos hace colectivo y eso va disminuyendo nuestros ingresos. Y hay una serie de irregularidades que se circunscriben al urbano, donde le pega que los foráneos, que los federales, que el mismo taxi que hace colectivo, y no los de aquí, son hasta de afuera, de las diferentes comunidades que hay cercanas a Zamora. Entonces, se ha invertido en el transporte. Yo creo que muchos de ustedes tienen muchos años en el medio de comunicación. Ustedes recuerdan el transporte que traíamos y el que traemos hoy. Y de veras ha sido un esfuerzo, porque muchos dicen, ay, ¿cómo no cambian ese camión? Cambiar un camión como ese que va ahí, te cuesta ahorita un camión 1,800,000 de contado. No, pero el más cajita. Si quieres uno más de un rango mejorcito, 2,200, 2,300. Y ahorita, porque se dispararon las tasas de interés, nos prestan a 3 años al 27%, a 5 años al 20%. Ahorita no hemos hecho el nuevo censo del costo de los intereses, pero si les hablo de 1,800,000, con la unidad me salen 3,600,000. Si la pago a 5 años, si la pago a 3 años, pues me sale mucho más. Entonces, ese tipo de cosas las que sigue habiendo